Bienvenidos a todos, otra vez acá con Forward, Project Forward, donde venimos a hablar del lado B del deporte, de la presión, de los miedos, de la ansiedad. Y hoy vamos a hablar de polo, un nuevo deporte que no hemos tenido. Y vino una de las promesas del polo argentino con tan solo 19 años, una de las mejores jugadoras juveniles, Chiara Nali, y le vamos a pedir a Chiari que nos cuente quién es, cómo empezó y bueno, y después arrancamos con las preguntas. Hola Chiari. Bueno, hola, gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar acá. Así que, bueno, yo arranqué de chiquita, de los 9 años. El polo generalmente es un deporte que lo juegan los que ya tienen familia, que jugó el polo de años, porque es mucho más fácil todo lo que es tener caballos y todo eso. Y yo en mi familia nada que ver y me mudé allá a Área 60, un barrio que está sobre Ruta 2 y se inauguró justo el club de polo y probé andar a caballo, me encantó y ahí me enganché. Y de que arranqué no paré nunca y siempre tuve muy claro que lo que quería hacer y de ahí le metí para adelante. Al principio me costó, me sigue costando porque bueno, acceder a todo lo que es caballos y demás es bastante difícil, pero bueno, siempre se le busca la vuelta para todo eso. Bien. Hablando del costo del polo y que bueno, que sabemos todo que es un deporte costoso y al no venir de una familia del polo, vos estás en la transición entre el amateurismo y el profesionalismo, por ahí agarrás un manguito de acá, de allá, y tu familia te está bancando a full, ¿no? ¿Vos sentís una presión extra al saber todo lo que cuesta financieramente que vos juegues? Sí, obvio, sí, totalmente, porque cada oportunidad que pasa la tenés que aprovechar al máximo porque no sabes si vuelve a pasar y el tener tanto gasto y tanto esfuerzo, tanto sacrificio que mi papá muchas veces deja de trabajar para acompañarme a los partidos o incluso tiene que agarrar un trabajo extra para poder pagar todo lo que es el mantenimiento de caballo, de raje, de vacuna, lo que sea, te juega en la cabeza, obvio, porque tenés que rendir, si no tenés chance de, uy, hoy no, más o menos juego, bueno, no, tenés que aprovechar todo al máximo y tiene peso. De la misma manera que uno a veces trata de conseguir un sponsor para poder cubrirse algún gasto y poder jugar, y eso también pesa porque no podés jugar así nomás. Cuando tenés un sponsor tenés que rendir y no te queda otra. Pero bueno, eso también se va aprendiendo a llevarlo y a manejarlo y uno al momento de jugar tiene que estar concentrado en jugar y no estar pensando tanto en lo que pasó afuera. Para que la gente se dé una idea, nosotros hablamos mucho de los costos y todo eso. Eh, el otro día jugaste una final en Palermo, bueno, en la cancha sería el Monumental del Polo. Eh, ¿Qué costo aproximadamente tiene entre llevar caballos, los peones, los que cuidan los caballos, los peticeros? No sé si estoy diciendo bien. Es toda una logística, todo un costo. Más o menos, ¿qué costo tuvo financieramente jugar esa final? Y es muy difícil decirlo exacto, pero bueno, si yo por ejemplo cuido los caballos sobre ruta, pertenece a La Plata, pero queda sobre ruta 2 kilómetros 64 más o menos. Y de ahí a Palermo, si lo llevas con tu tráiler propio, por ahí se te hace un poco más barato, pero si tenés que pagar un traslado de caballos o un flete, como se le dice, por ahí te sale 400.000 pesos, 500.000 pesos, llevarlos ese partido nada más. Y por supuesto, si para clasificar a Palermo tenés que jugar varios partidos antes en otros clubes. Eso es solo el traslado y después vos calculás que tenés que tener 6 caballos y a los 6 caballos los tenés que errar de las 4 patas, que eso también te debe salir por lo menos 60.000 pesos cada caballo y el herraje se cambia cada 30 o 45 días, después tenés vacunas, análisis de sangre, que eso también te sale 50.000 pesos por caballo, el sueldo del peticero, que te debe salir 1,5 millones de pesos por mes, por lo menos. Bueno, y así, y la inscripción al torneo, que eso generalmente lo cubre un sponsor, pero bueno, hay veces que lo tenés que poner de tu bolsillo y también te sale una inscripción en un torneo, te sale por lo menos 1 millón de pesos por equipo, o sea, 250.000 pesos por jugadora. Calculá que de costo debe tener
1.000.000 de pesos por torneo, más o menos. Bien, lindo desafío Sí. cada vez que jugás un partidito. Sí, no es para Eh, cualquiera, pero bueno, se le busca la vuelta. Yo, por ejemplo, doy clases y con las clases por lo menos te cubrís un poco los gastos, conseguís un sponsor también. Cuando viajas afuera, por lo general, te pagan un poquito más y después venís y acá eh, cubrís algo, por ahí vendes un caballo y te lo cubrís, pero bueno, es todo muy a pulmón. Hay gente que por suerte puede jugar y bueno, decir, bueno, voy a jugar este torneo y bajo no sé cuántos dólares y hay gente que lo puede hacer y hay otra gente que no y le tenés que buscar la vuelta para hacerlo. Y ese es el gran problema de mucha gente. Yo voy a los torneos y veo chicas que por ahí llegan 5 minutos antes del partido, no, ni saben qué caballos van a jugar porque tienen tantos que se los traen y no les importa nada y no saben todo el costo que tiene eso detrás y juegan por jugar y nada más y hay otra gente, conozco muchas que les cuesta mucho más y es todo más a pulmón y eso también el poder adquisitivo influye también en obviamente en lo que es la cabeza porque tiene mucho más presión y además en el juego también porque uno al tener más dinero accede a caballos mejores y acceder a caballos mejores hace que juegues mejor también. eh, entonces ahí está la fortaleza de cada uno, de decir, bueno, a mí me cuesta tanto que digo, tengo que dar más de mí para poder rendir y disfrutarlo más también, porque me cuesta tanto que hago tanto esfuerzo esto que lo otro, que digo, bueno, lo voy a aprovechar al 100%. y a diferencia de esas jugadoras de tu edad, por ejemplo, que tienen todo servido, y por ahí es más fácil y por ahí no les costó tanto o no les cuesta tanto jugar. ¿Vos sentís que estás más madura en algunos aspectos al tener que remarla un poco más y laburarla y decir, che, esto me rompo el orto para esto, entonces yo acá no vengo a boludear, por decir una manera, yo vengo a dejar todo? ¿Te sentís más madura en algunos aspectos? No sé si más madura, sí lo analizo de otra manera. Ojo, hay chicas que por ahí ya vienen de una familia que juega al polo y tienen todo más fácil, más servido, entre comillas. Igualmente se rompen el lomo entrenando y lo que sea, pero bueno, el que no lo tiene todo servido tiene que dar mucho más para poder conseguir todo eso que las otras chicas tienen servido. Eh, no sé si más madura, pero sí me hace verlo de otra manera. Eh, y por ahí me hace, sí, madura, sí, puede ser que sea más madura, pero aprovecharlo de otra manera, buscarle la vuelta para, no sé, las chicas por ahí que no les cuesta tanto no dan clases. Yo doy clases, por ejemplo, organizo torneos para poder cubrir algo. Y por ahí soy más consciente en ese sentido, sí. Al igual que hay muchas chicas que le pasa eso igual. Eh, pero sí, sí puede ser un poco más de madurez, puede ser. Bien, bueno, y a los 18 años hablamos de la madurez porque yo sé que a los 18 años vos, por ejemplo, vos ves muchos chicos de tu generación que a los 18 no saben qué hacer de su vida y vos estabas viajando a Inglaterra. Contanos un poco cómo fue eso, subirte a un avión, estar en el aeropuerto sola, irte a otro lugar que otro idioma. Contanos un poco a la gente a ver si se puede poner en tu lugar un ratito. Sí, en realidad fue. Yo no lo había pensado lo de viajar ya en ese momento. En ese momento, la primera vez que viajé, creo que tenía 16 años. Y bueno, fue mi papá que me dijo: bueno, vos si te querés dedicar al polo tenés que viajar. Porque es una realidad que acá en Argentina no te pagan bien. Ni por jugar, ni por montar, ni si conseguís a alguien que pague con suerte, no te paga bien. Entonces, tenés que buscar la vuelta para viajar. Y ahí empezamos a mover, conocíamos gente que era allá en Inglaterra que venía a jugar acá y fuimos a Coronel Suárez, que está a 8 horas de acá más o menos, manejando. Y ahí visitamos a dos ingleses y ahí fue el primer arreglo que hice que viajé y al principio la verdad que viajé, el primer año que viajé me pagué el pasaje yo, yo no, mis papás, y no me pagaban para nada. O sea, fui a pérdida básicamente, a apostar a que por ahí después al año siguiente sí me llamaban. Y bueno, así fue. Por suerte rendí bien, monté un montón, jugué bastante.
nada, tuve que trabajar, también tuve que juntar bosta, ensillarle a los patrones, nada, un montón de cosas el primer año y como me vieron que más o menos montaba bien y que les gustaba cómo trabajaba, entonces al año siguiente me llamaron y ahí sí me pagaron el pasaje y demás. Pero bueno, fue todo una apuesta o un riesgo también porque yo no sabía, bueno, yo viajé no sabía ni cocinar. O sea, me mandé de una, sí hablaba inglés, pero me mandé de una sin conocer a nadie y bueno, fue un riesgo que tomé, pero no me arrepiento para nada porque me sirvió un montón y tenía tan decidido lo que quería que no me importó nada. Qué bueno cuando alguien sabe lo que quiere hacer y por ahí nadie se imagina que tuviste que paliar bosta, que decís, no te sabías cocinar y sí paliabas bosta, eso es increíble. Y habla mucho de las ganas que tenés vos de ser jugadora de polo. Fuiste, quiero poner que la gente sepa lo que es, vos te fuiste a Inglaterra a ser piloto. Contale a la gente qué significa ser piloto, cómo se trabaja, cuántas horas, si te pagan, si no te pagan. Yo sé por ahí al principio no, pero por ahí vos te hiciste unos manguitos después, tus primeros mangos fue haciendo de piloto afuera. Sí, sí, el piloto básicamente es como un escalón abajo del jugador. El piloto se encarga de que los caballos funcionen bien para el jugador. Puedes trabajar para una organización grande, o sea, trabajar para un profesional, o puedes trabajar para un patrón también, que vos en la semana le montás los caballos, los preparás para que en el partido rindan 10 puntos. Yo hacía eso y eso incluía también jugar un montón de prácticas y de hecho les servía que los juegue en torneos los caballos porque, bueno, el que se dedica a la venta de caballos es una vidriera, meter los caballos en un torneo. Entonces terminé jugando mucho más de lo que había pensado la segunda vez que viajé. Y bueno, es algo que me gusta hacer. Obviamente lo que más me gusta es jugar, pero me gusta mucho lo que sería trabajar, se dice, los caballos. Eh, y bueno, el segundo año que viajé hice eso y la idea es de a poquito ir escalando y ir mejorando el arreglo. Bueno, este año, si todo sale bien, voy a Alemania y de a poquito ir posicionándome como, eso sería mi sueño, ¿no? Como jugadora profesional. Vas escalando. Al principio te toca de piloto y después si vas bien, por ahí te llaman como profesional. Bien, qué bueno la humildad de ser una de las promesas del polo argentino, esto lo digo yo y me hago cargo, y tener la humildad de prepararle los caballos a otras personas, que por ahí no sé si eran buenos o lo hacían porque tenían plata y bueno, y tuviste esa humildad de ser una de las mejoras y de las mejores, perdón, y bueno, y prepararle los caballos a los demás, que también te sirvió para aprender y, hablando de aprender, ¿qué te trajiste del primer viaje? Ya sabemos que te fuiste sola, no sé cocinar. ¿Qué te trajiste para vos? ¿Qué, o sea, ¿qué pensás que trajiste que no tenías? Bueno, pero no sé si soy de las mejores, pero bueno, estamos tratando de mejorar de a poquito todos los días. Y del primer viaje, bueno, fue un golpe de realidad porque me costó mucho llegar a poder jugar una práctica siquiera allá. Yo pensé que iba a llegar y que el nivel iba a ser mucho más bajo y al ser bajo que iba a tener más oportunidad de jugar y me costó bastante poder lograr jugar prácticas. Después logré jugar torneos, pero bueno, me di cuenta de que llegar a ser profesional iba a ser mucho más difícil de lo que yo pensaba. Y bueno, y lo que me traje, mucha experiencia. Experiencia más que nada de manejarse con la gente, porque en el polo, si bien tenés que jugar bien, tenés que saber, a diferencia de otros deportes, ¿no? Por ahí, no sé, se me ocurre el fútbol, vos el fútbol, si jugás bien, te ven y ya te llaman para te suban a primera, o no sé, más o menos se maneja así, pero en el polo tenés que saber manejar todo lo que es afuera de la cancha, los contactos, de tener un patrón que te llame. Y eso por ahí aprendí un poquito más a manejarme con la gente, porque me encontré que estaba sola. Así que mucha experiencia, aprender también, porque afuera hay
tienen por ahí otras técnicas, otra manera de cuidar los caballos, otra manera de jugar, y la verdad que aprendí un montón. Aprendí mucho más de lo que yo pensaba que iba a aprender. Bien, dejamos una nota al margen para esa gente que siempre opina cuando alguien llega que tuvo una cuota de suerte. Acá estamos viendo que Kiara se peló el lomo para seguir este camino. Y después vos sos una de las mejores femeninas con un hándicap. Si no tengo mala información, es una primera mujer que tiene un handicap 3, por decirlo de una manera. No, hay varias chicas que tienen 3 handicaps, igual me falta mucho todavía. Pero bueno, de tu edad, sos la primera, básicamente. No te sabría decir, y de mi edad, pero... Tengo ese dato. Pero si no, sí, de las que tienen más o menos mi edad, creo que andan ahí. Bien. ¿Cómo se mide el handicap en el polo? Porque para la gente que no entiende, yo tampoco entiendo, estaría bueno saberlo. Bueno, el handicap es como un puntaje, por así decirlo, que te ponen, que va del... Vos tenés el handicap, podés tener un puntaje femenino y un puntaje general, que es lo mismo para hombres y mujeres. En el femenino vas del 0 al 10, digamos, 0 es sos principiante, 10 sos la mejor del mundo. O sea, creo que 10... Cambiazo, por ejemplo. Sí, claro. Creo que 10 hay 2 o 3 jugadoras nada más y como son muy crack. Y después los torneos tienen un mínimo y un máximo de handicap por equipo. Entonces, por ejemplo, lo que tiene el polo es que, por ejemplo, hay un torneo de 10 de handicap por equipo, entonces yo tengo 3, por ejemplo, entonces puedo armar con otra de 3, otra de 2 y otra de 2. O puedo armar con una de 5 y así voy completando. Puedo armarlo como quiero, pero siempre respetando el handicap mínimo y máximo del torneo. Por lo tanto, puedes jugar varios torneos en simultáneo con distintos equipos, porque yo ahora puedo jugar un torneo de 10 de handicap por equipo y otro de 15, y los equipos son distintos. Eso tiene diferente con otros deportes, que siempre el mismo equipo. Digamos, se me ocurre el fútbol, siempre juega para el mismo equipo. Bueno, yo puedo jugar para distintos equipos. Y bueno, el puntaje lo va subiendo según te vaya viendo la gente que trabaja para la Asociación Argentina de Polo. Para eso tenés que jugar torneos oficiales y ahí te van viendo cómo jugás y la verdad que es muy subjetivo, es muy a criterio de la gente que te mira. De hecho, en el polo hay mucha gente que está acomodada, por así decirlo, por ahí tiene algún contacto y pide que la suban de handicap o piden que la bajen también. Pero bueno, básicamente el handicap es eso, es un puntaje. Buenísimo, muy bien explicado. Ahora lo entendimos todos, somos expertos en handicap de polo. Y después contarle a la gente también para que te vaya conociendo los torneos que jugaste. Yo ya te vi con un par de copas en la mano. Fuiste goleadora en varios torneos o en varias finales. Contanos un poco tu carrera deportiva. Vamos a venderla a Europa con esto. No, he jugado bastantes torneos, sí, siempre juego un montón de torneos. Hay muchas copas que son internas, digamos, que no son por ahí fundamentales, y hay otras que sí son importantes, como torneos oficiales. La verdad que me ha tocado ganar y me ha tocado que me den una paliza mal. Me ha tocado perder por más de 10 goles en un partido, y bueno, y de eso se aprende, y ahí te das cuenta que tenés que mejorar muchas cosas. Pero sí, creo que torneos por ahí que más me marcaron fueron... Bueno, jugué esta temporada me lo perdí por la lesión, pero la del año pasado jugué en Hurlingham, me tocó jugar contra una 10 de handicap, que nos sacó a pasear mal, crack. Era imposible marcarla y la verdad que, bueno, nada, un lujo jugar contra ella, Cande Fernández Araujo. Yo ni la veía, me pasaba así, ¡fium! No la podía marcar. Ese torneo me marcó mucho, y después también los torneos que jugué afuera, me tocó jugar un sub-18 internacional, entonces necesitaban jugadoras extranjeras, era mixto el torneo, o sea, necesitaban jugadores extranjeros de menos de 18 años, entonces me llamaron y pues no tenían para completar, y me dieron caballos, todo. Y jugué,
y me eligieron como mejor jugadora, era la única argentina y la única mujer del torneo. Y me recontra felicitaron, no sé qué sé yo recontra sorprendida. Eh, Nada, dije, esta es mi oportunidad. Y después también jugué un torneo de 8 de handicap de mujeres ahí en Inglaterra también. Y esos fueron los que me marcaron, porque jugar afuera, no, nunca me imaginé que iba a jugar afuera. Así que, resumido, esos son los torneos más importantes. Bien, bien. La vamos vendiendo, me gusta. Chiari, hablando bueno, de lo que siempre nos compete acá en este programa, que es la salud mental, una pregunta por ahí más relacionada con esto es, ¿cómo manejás las derrotas? ¿Cómo manejás, bueno, los triunfos generalmente son todo felicidad y alegría? Y las derrotas por ahí son difíciles de llevar, te hacen dudar de si esto es lo tuyo. No sé, son dos preguntas en una. ¿Cómo tomás vos las derrotas? Y después, por otro lado, si necesitaste o te parece importante ir a pedir ayuda a un profesional, ya sea un psicólogo deportivo, un coaching. Vamos con esas dos preguntas. Primero, ¿cómo te llevas con las derrotas? ¿Cómo las masticás? Y después, si pediste ayuda, si te sirvió, si te parece necesario, si decís, che, no pedí, pero sabes que a veces me parece que puede estar bueno. Bueno, sí, es algo que lo tendría que trabajar porque a mí la cabeza me juega mucho en contra a veces. La verdad que no tanto las derrotas, pero algunas jugadas en específico. Después me quedo con esa jugada y me juegan contra. Y la verdad que no, nunca trabajé toda la parte psicológica y todo eso, pero bueno, yo vengo trabajando con Ignacio Herrera todo lo que es la parte física y con Janina Ruta, que es una amiga mía, empezamos a trabajar, ella hace coaching ontológico, ¿viste? Y había arrancado y justo ella se fue y bueno, quedó en la nada, pero la verdad que me recontra gustaría y me parece que la parte psicológica es tan importante como la física. O sea, vos podés ser crack, estar 10 puntos físicamente, pero si no estás fuerte acá me parece que pueden fallar cosas. A mí, en lo personal, me pasa mucho, te lo digo, una jugada típica de polo, haces toda la jugada perfecta, estás solo enfrente del arco y a mí me pasa que le erro a la bocha, no al arco, a la bocha. Estoy sola, hago toda la jugada, estoy enfrente del arco y le erro a la bocha. Y digo, ¿cómo? Si cuando lo hago en mi casa practicando sola, no me pasa. Y ahí te das cuenta que es psicológico, porque vos antes de meter el gol y decís, uy, si lo erro, uy, si vamos empatados, uy, y te pones a pensar y terminás, yo le erro a la bocha, acá a la bocha le erro por un tanto así, le paso por arriba con el taco. Entonces digo, bueno, eso lo tengo que empezar a trabajar. ¿Y te quedás con esa jugada en la cabeza después durante cuánto tiempo del partido? Y después me quedo con esa jugada porque le erré y me quedé pensando, uy, no, y si perdemos por ese gol que me erré, veníamos empatadas y me doy cuenta que tengo la marca ya a 10 metros y estoy pensando en la jugada anterior. Entonces, eso es fundamental porque aparte terminas perjudicando al equipo. Perdés la cabeza. O mismo me pasaba, bueno, no sé si lo tenías ahí anotado. Sí, tengo la preguntita acá anotada, el problemita con las decisiones arbitrales. Sí, Contá bien cómo es la decisión arbitral en el polo, que no es lo mismo que los deportes, por ahí la gente la tiene más acostumbrada a una falta o algo. Sí. Lo que pasa es que en el polo hay todas las faltas que hay son por un tema de seguridad, porque vas tan rápido con el caballo que, bueno, cosas que hay que cobrarlas por una cuestión lógica. Entonces hay muchas faltas que se cobran según qué distancia hay entre los caballos o a qué velocidad venís. Básicamente vos lo que no puedes hacer es como una autopista. Si la jugada va para allá no puede entrar uno así cruzado 90 grados porque los mata a todos. Pero bueno, en algunas jugadas son dudosas y es una cuestión de velocidad o de qué distancia hay entre los dos caballos. Y se cobra mucho a criterio del referee, muy subjetivo a veces. En el alto handicap no, porque hay cámaras y todo eso, pero en el bajo el referee te cobra lo que considera y a veces se puede equivocar o a veces te puede cobrar mal a propósito. Y bueno, a mí lo que me pasaba, que te había contado,
que me cobraban una falta mal, o que yo consideraba que me cobraban mal, y me recontra reenojaba con el referee. Yo les he llegado a decir cualquier cosa a los referees, un desastre. ¿Y qué pasa? En el polo te cobran, por indisciplina, te cobran penal en contra. Entonces, nada, me recontra reputeaba al referee y me cobraban penal en contra, y después encima de que nos cobraban penal en contra, yo me quedaba re caliente con el referee y perdía la cabeza y jugaba mal, pero por estar gastando energía en el referato en vez de ponerme a jugar. Bueno, y eso me pasó durante un montón de tiempo, y lo tuve que parar de hacer porque me jugaba en contra mal, y era todo de la cabeza, psicológico. Era fundamental cambiarlo eso. Y eso, por ejemplo, cuando terminaba el cuarto, que no lo quiero pronunciar mal, Cuarto Chaker. Chaker, Sí. ¿cómo influían tus compañeras cuando decía, che, ¿qué hará? Dale, clavaste un penal en contra por putear al árbitro? Mira, no me decían nada, pero yo creo que no me decían nada por miedo de que la putee a ella también, porque estaba tan sacada que no sé, nunca me han dicho nada, pero una vez, bueno, lo que me hizo hacer clic y cambiar eso es que una vez, bueno, se implementó la regla nueva de que solo los capitanes hablan con el referee. Entonces, una vez estábamos con unas compañeras jugando un torneo y estábamos viendo a ver quién poníamos de capitana, y una dice, no, Kiara no, porque se recalienta con el referee. Y me requedó eso, ¿viste? Y dije, no, ya me hice la fama de que soy así calentona. Y después, al torneo siguiente, vino una rival medio a pincharme, como para que me enoje, ¿viste? Como a hacerme enojar, a hablarme, a decirme cosas, porque sabía que me tenían como de calentona. Y eso me re quedó grabado, y dije, no puede ser que tenga fama de calentona, que me re juega en contra. Y a partir de ahí me empecé como a bajar un cambio, y bueno, lo fui cambiando, y ahora casi que no nada con los referees. Además de que encima son re pocos los referees de polo. ¿Quién es referee de polo? Nadie. Son 3 referees locos que ya se conocen entre todos. No, chao. Ahí viene Kiara, prepárate. Claro, no. Che, Kiari, y hablaste de que estás lesionada, tenés una lesión de rodilla. ¿Cómo venís llevando? Porque cada vez que estás lesionado, estás vos y tu cabeza mano a mano, y esa ansiedad de querer jugar, pero no apurar la recuperación. Y me costó y me cuesta el tema de la lesión, porque es reciente. Encima me lesioné jugando al fútbol, nada que ver. Jugando al fútbol con unas amigas acá en La Plata, y en una jugada, no sé ni qué hice, apoyé la pierna y crack hacia la rodilla. Así me sonó. Y me caigo, y ahí me largo a llorar. Pero me largo a llorar no solo del dolor, porque ahí se me cayó el mundo. Se te vienen un montón de cosas a la cabeza. Es lo primero que pensé en el partido de fútbol. Dije, no puedo viajar. No puedo viajar. Yo ya tenía organizado el viaje a Alemania. Dije, me perdí el viaje. Y después, bueno, fui a la guardia, me dijeron que era un esguince nada más, listo, bueno, seguí mi vida. Y después me di cuenta que no era un esguince porque habían pasado 2-3 semanas de día con la rodilla. Me hice la resonancia, y cuando voy al traumatólogo y me dice, ¿tenés el cruzado roto? Así me quedé. ¿Cómo el cruzado roto? Sí, se opera, me dice. Son 8 meses de rehabilitación. Casi me muero. La verdad se me cayó el mundo. Ahí se te vienen un montón de cosas a la cabeza. ¿Y qué hago con el viaje? ¿Y qué hago con los torneos? Y dejé la facultad por el viaje, y ahora no me anoté para cursar nada. ¿Y qué hago todos estos meses? Bueno, después resultó que al final no me operé. Pero bueno, me mató la cabeza, porque de repente me encontré que yo mi rutina del día a día era levantarme, ir a montar, ir al campo a montar los otros caballos, volver, ir al gimnasio, dar clase, montar. Esa era mi rutina. Y de la nada me encontré con que me levanto, me hago el desayuno, ¿y qué hago? Así. Y dije, no, bueno, no puede ser. Y nada. Y acá estoy. De a poquito me voy recuperando, estoy con kinesiología. Pero bueno, me parece que
lo considero yo así, que todo pasa por algo, y si tuve la lesión es porque evidentemente tengo que trabajar otras cosas, quizás el aspecto psicológico o cambiar mi estilo de vida o lo que sea. Pero bueno, me parece fundamental estar bien de la cabeza cuando tenés una lesión y no quedarte tirado haciendo nada y hacer bien lo que sería la rehabilitación. Bien, siempre nosotros dentro de las entrevistas han pasado médicos, kinesiólogos, que nos dijeron, vos te lesionaste una rodilla, pero tenés otra rodilla, tenés brazos, tenés un montón de músculo que tenés que seguir trabajando, que no te puede quedar tirado en la cama. Así que bueno, nada, llevar ese día a día, trabajo para R-Training. Así que prepárate, Nachito, que hay que laburar. Bueno, y vamos a cerrar con Chiari, con un mensaje que quiera dejar ella para todos los jóvenes que tienen ese sueño de ser profesionales en algún deporte. Yo ya aprovecho para agradecerle que haya venido. No, Chiari gracias es a una ustedes. fenómena. Acuérdense de este nombre que va a ser crack, ya se los digo. Así que bueno, cerramos con ella. Yo agradezco a todos los que nos están viendo y escuchando. Y nos vamos con unas palabras de Chiari. Bueno, nada, gracias a ustedes, estoy re contenta de estar acá. No sé si voy a ser crack, ojalá, voy a trabajar para eso, pero bueno, nada, lo que tengo para decir, que como dije antes, para mí es igual de importante estar bien de la cabeza y del aspecto psicológico como el físico. Muchos le dan mucha bola a lo físico y me parece que de estar bien de acá es fundamental. Siempre hablamos que es 70-30. La corto a Chiari porque no me quiero olvidar del sponsor, el único sponsor que tenemos. Que bueno, nos trajo una remera para regalarle a Chiari. Que en realidad lo que nosotros buscamos con Forward, esto se llama Project Forward, lo que buscamos es, bueno, nada, dejar en claro con este símbolo que, bueno, la salud mental del deportista es importante. Y bueno, y nada, y esto en realidad más de una remera, nosotros le regalamos la bandera de su propia revolución. Así que, Chiari, te hacemos entrega de la remera ahora que estamos en un plano. Bueno, muchas gracias. Así que bueno, nada, Tremendo. si querés cerrar, o se te queda algo para decir, si no ya bueno. No, muy agradecida de estar acá, me encanta y bueno, nada, escuché el podcast del médico y me re gustó, justo hablaba también de las lesiones y la verdad que me sirvió, así que vayan a escucharlo. Grande, gracias, Chiari. Bueno, gracias.